Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo que estamos haciendo, abriendo, Daniel, una segunda temporada. Como terminamos la primera temporada donde hicimos varias entrevistas bastante interesantes, temas relacionados con inteligencia artificial, gobierno de datos, comunicaciones, nosotros quisimos hacer algo distinto. Prometimos al final de la primera temporada que íbamos a hacer visitas. ¿Visitas a dónde? A las filiales. A las A filiales. nuestras ¿Y dónde filiales. estamos hoy día, Dani? Estamos en Trujillo, aterrizamos en Trujillo. Entonces estamos transmitiendo directamente para el mundo desde Trujillo. Hoy día tenemos unos tremendos invitados y yo les quería dar la bienvenida y el agradecimiento porque hemos recibido muy buen feedback y quisimos hacer algo más integrado en la filial, algo que conozca la realidad de la filial, los dolores de la filial y que lo sientan mucho más cercano. Por eso vamos a hacer este recorrido y vamos a estar grabando diversos capítulos y para eso, Daniel, hoy día tenemos unos tremendos invitados que nos han dado una muy buena acogida. Siempre me siento muy bien recibido aquí, como en casa en Perú. ¿Y quién tenemos? ¿Quién nos está acompañando? Sí, la verdad que tenemos tremendo invitado. Tenemos a Francisco Vizquerra acá y a Alejandro Soto. Así que bienvenidos a esta segunda temporada de nuestro Data Day. Hola Dani, Rubén, ¿qué tal? Bienvenidos a la operación de Trujillo. Muy contentos de poder compartir con ustedes todo este tiempo que están por acá. Francisco, ¿qué tal? Bien, muy contento también, agradecido que estén por acá. La verdad que es importantísimo que hayan escogido acompañarnos aquí desde una de las filiales más relevantes del holding y además con una preocupación auténtica por entender las necesidades de su origen, lo cual nos tiene muy contentos y agradecidos de que hayan escogido visitarnos. Y cuando tú hablas precisamente de eso, de una necesidad desde el origen, yo les quiero proponer un poco una dinámica. Sí. ¿Y a qué? Nosotros estamos aquí en Perú. En Perú y en Chile hablamos el mismo idioma que es español, pero finalmente a veces las mismas palabras significan cosas distintas. Te voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de pata, ¿qué significa pata, por ejemplo, Daniel, en Allá Chile? Lo usamos para los pies. Para los Decimos pies. La pata. Lenguaje coloquial cuando hablamos del pie. Exacto. Aquí pata significa un amigo, diciendo la misma palabra. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, de palta. ¿Qué es lo que es palta en Chile? La palta es el aguacate. No sé si el aguacate. El aguacate, la palta, que es la fruta finalmente. Exacto. Y en Perú, que es una expresión distinta. ¿No es cierto? ¿Qué significa ahí? Como más de vergüenza. O sea, más claro, más de vergüenza, ¿no? Cuando uno tiene vergüenza. O ponte una palabra que me llamó la atención, porque yo estaba en otra empresa y llevo cerca de 9 años viniendo a Perú. Cuando hablamos de regalón o regalona, también tiene una connotación distinta. En Chile significa... Sí, pues le decimos, en la familia hay un regalón, ¿no es cierto? El consentido, el privilegiado. Claro, y en Perú es distinto, es alguien engreído. Y eso es un significado completamente distinto. Pues. Una persona tela también tiene un significado distinto. En Chile es diferente que en Perú. En Perú, por ejemplo, significa que es una persona apática. ¿Vale? En Chile una persona tela es una persona... Simpática, buena onda. Todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Ahí me la pones un poco difícil porque yo todavía estoy aprendiendo la peruana. Pero a mí también me pasó. Y hay otras palabras, no las vamos a nombrar ahora, que también tuve bastantes chascarros. Sí. Las excluimos. Por ejemplo, excluimos cabrito. Sí, por ejemplo, que también tuve algunos chascarros que en Chile se ocurra, oye, mi cabro chico, cosas así. Entonces, esto acá, cuando hablamos de las mismas palabras, lo podemos llevar a lo que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo con el tema de gobierno de datos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a las áreas de negocio y tratamos de buscar definiciones, oye, ¿qué es kilos cosechados? ¿Qué es un cliente? ¿Qué es, no sé, alguna otra cosa que tengamos? ¿Qué es el costo? El costo logístico. Claro, finalmente esas definiciones las personas las podrían interpretar para la misma palabra de maneras distintas. Entonces tenemos que tratar de homologar un poco ese lenguaje y que todos hablemos lo mismo. Ese es el concepto del gobierno, o sea que todos podamos hablar el mismo lenguaje y para eso nosotros estamos haciendo cosas. Sí, pues en parte el catálogo de datos tiene ese rol, es una de sus funcionalidades, ¿no es cierto?, unificar criterios. Si bien es un diccionario de toda nuestra información que tenemos disponible, es donde también queremos tener los glosarios de negocio, o sea, este concepto de negocio, ¿qué significa? Y después, además de decir qué significa, es socializarlo, democratizarlo, comunicarlo. Esa es la intención del catálogo. Y todo eso lo vamos a tener en nuestra plataforma, vamos a poder tener la interacción, o sea, como este concepto de negocio, son las fuentes oficiales y toda esa trazabilidad. Un poquito más adelante vamos a ahondar en ese detalle, pero ahora yo quiero aprovechar un poco de que están acá y hacerle algunas preguntas ya un poco más específicas. O sea,
nosotros somos representantes del mundo de datos y estamos evangelizando las distintas áreas. Ya estamos haciendo algo distinto hoy día en este podcast para comunicar de manera distinta. Hicimos un cambio también, hoy día tenemos público, así que vamos a interactuar un poco más adelante con el público. Pero yo les quiero hacer una pregunta abierta para iniciar un poco esta conversación que tiene que ver con los desafíos. O sea, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos para Perú en términos de datos que deberíamos abordar en este año 2026? Pues ya llevamos un año trabajando en esta nueva forma, ya hemos avanzado en cosas, pero nos falta mucho por hacer. Entonces, ¿cuáles piensan ustedes que son los principales desafíos para el 2026? O sea, yo creo que principalmente va por el primer aterrizaje de lo que podríamos llamar la misma integración que mencionaba Daniel, porque esa integración de data tiene varias aristas, algunas más sencillas y obvias y otras un poco más complejas, ¿no? Desde tener la data disponible en un solo lugar, que es un buen punto de partida y además fácilmente identificable, hasta lograr que de verdad esa data sea compatible entre sí, ¿no? Y por ejemplo, pasa que aquí naturalmente tenemos algunos años construyendo cosas a través de iniciativas diversas y que a veces en plataformas diferentes, ¿no? Con proveedores diferentes, y cuando queremos correlacionar dos aspectos de una realidad operativa, a veces están en plataformas diferentes y para poder hacerlo toca... Cuesta que conversen entre ellas. Así es, y naturalmente implica una serie de procesos intermedios que si es que naturalmente tenemos todo eso integrado, juega naturalmente otro nivel de velocidad, de eficiencia, porque una vez que tienes un equipo que empezó a saborear y ya... agarrarle el gusto a poder tener data disponible, las necesidades se multiplican, por no decirle los deseos. Acá le decimos la lista de Papá Noel, o como dicen ustedes, el viejo pascuero, ¿no? que al fin y al cabo pasa, ¿no? Una nueva herramienta que facilita mucho los procesos, ¿no? Facilita mucho la supervisión, facilita mucho la planificación sobre todo. Entonces las personas que están a cargo de eso empiezan a darse cuenta el potencial que tiene esa herramienta y después nos quedamos cortos con el cuello de botella de las personas que tienen la responsabilidad y la capacidad de generar que esa data esté disponible y visible de la manera que es útil, ¿no? Ahí yo creo que tocaste un punto fundamental, porque nosotros vamos a disponibilizar la información en Data Lake, pero yo creo que no tenemos el presupuesto ni la capacidad de disponibilizar todos los datos de la compañía. Tenemos que disponibilizar los que tengan valor. Y ahí tú tocaste un punto clave, porque tenemos que buscar, y hemos tratado de empujar eso, pero cuesta un poco, cómo medimos por valor las iniciativas. Porque finalmente el backlog o el listado de requerimientos de los negocios son amplios, son muy amplios y tienen muchas necesidades, a lo mejor unas más operativas que otras, a lo mejor unas que van a generar mucho valor que otras, pero tenemos que buscar un equilibrio y una forma de priorizar eso de buena manera. Ya hay un concepto que se llama Data Value, que es como el valor que estamos dando con nuestros proyectos a la organización, que puede ser en mayor ingreso, disminución de costos, menos horas hombre, por ejemplo, de analistas, y ese concepto yo creo que lo tenemos que trabajar y aterrizar. Y hemos estado un poco en eso, pero que cuesta. Igual es desafiante porque uno ve los beneficios de los datos. Todos sabemos que tenemos beneficios, ¿no es cierto?, al tener datos, pero cuantifiquémoslo. ¿Cómo lo cuantificamos? Es complicado porque es un poco intangible. Si yo tengo mejores datos de calidad, puedo tomar mejores decisiones. Pero cuando tú eso lo llevas a una línea de presupuesto, ok, esas mejores decisiones, ¿qué impacto van a tener en la compañía? Entonces, ¿se puede lograr eso? Sí se puede, pero no es fácil hacerlo. Y más aún cuando hablas de una escala importante, ¿no? Cuando estamos hablando de magnitudes gigantescas, una pequeña desviación, Totalmente. un pequeño tiene altísimo impacto, ¿no? Claro. Y como nos hemos equivocado muchísimo, ¿no? Naturalmente, hemos aprendido mucho. Y aprendido mucho en buena hora, justamente tenemos algunos antecedentes para poder saber cuánto costaría esa desviación, ¿no? Sí, esa es importantísimo porque parte de los desafíos ha sido ponernos de acuerdo, ¿verdad? Cada quien tiene su mirada. Dichosamente tenemos un equipo bastante bien integrado y hemos superado con creces ese desafío de ponernos de acuerdo. En ese tema de todos estos datos que nos aportan valor, por ejemplo,
llegar a tener esa... Todos hablamos diferentes términos a veces, y ponernos de acuerdo en eso a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Claro. Pero finalmente logra salir y logramos aprovechar ese dato, sacarle el valor. Y nosotros muchas veces tenemos que saber exactamente cómo queremos ver ese número, cuál es la forma de cálculo, cómo disponibilizarlo, con qué frecuencia, con qué, ¿verdad? Para poderle sacar el mayor valor. Es que para eso precisamente, dentro de toda la estrategia de datos y todo lo que es gobierno de datos, existe el rol del data owner, que es el dueño finalmente de cierto dominio, de cierto concepto de información. Y es ese rol el que nosotros empujamos para que nos ayude. Hoy día tenemos cerca de 20 data owners ya definidos en la compañía, y ellos son los que nos tienen que ayudar, como en la visión de negocio, a homologar esas definiciones. Como expertos. Claro, son los expertos finalmente de una temática específica, de un dominio que tiene que ver con un conjunto de datos que tienen el conocimiento de negocio. Finalmente el área de datos, cada día vamos aprendiendo mucho más de negocio, ¿no es cierto? Y vamos aportando también, pero los que están en el negocio, en la operación, son los que realmente tienen mayor conocimiento. Por lo tanto, son un aliado para nosotros estratégico los data owners. Y yo rescato mucho ahí lo que han hecho con la implementación que el proceso de implementación en el que está ya iniciado de las células de datos, porque naturalmente es una manera de conectar al que necesita la data y entiende el proceso, ¿no? Con quien sabe dónde encontrarla, cómo conectarla, las herramientas disponibles para poder sacarle provecho a la data, ¿no? Y ahí, buena hora que tenemos una organización que cuenta con un staff bastante preparado, que se está conectado con las personas correctas, y tenemos esas herramientas de acceso, naturalmente el potencial es altísimo, y ahí toca entrar otra vez a lo que decía Rubén, que es la priorización, ¿no? Y por darles un ejemplo, o sea, de cómo la data aquí nos ha cambiado la vida, ¿no? Que es algo bien relevante. Hace no menos no más de 3 años, lo que implicaba hacer un plan para el día era algo aberrante, una locura, ¿no? Por poner un ejemplo, que partíamos de una estimación con un margen de error de más de 20%. Plan operativo de cosechas. Claro, un programa operativo y el plan de operaciones total de la empresa, hablando desde cosecha, el abastecimiento de materiales, nuestro amigo Robert buscando bandejas para repartir y dónde las reparte, ¿no? Buses, transporte, transporte, y por poner un ejemplo, ¿no? O sea, entre que lo que demoraba el plan, que había que comenzar antes de terminar el día anterior, hacia el mediodía, terminar un plan a las 11 de la noche, gente que tenía que comenzar a operarlo a las 3 de la mañana, ¿no? Al grado de error, para que tengas una idea. O sea, imagínate en un pico campaña con entre 400 y 500 buses, y que tengas una desviación de 20-25%, saca 100 buses de un día para otro, ¿no? O quédate con 100 buses de sobra de un día para otro, ¿no? Y eso igual en gente, materiales y todo, geográficamente repartido en 2000 hectáreas, ¿no? Y entonces, el tener data en tiempo real que explota a partir de un input con menos variabilidad, porque por la capacidad que ha habido de integrarlo y de hacerle seguimiento en la generación de la misma, de tenerla purgada propiamente, para que ese plan al fin y al cabo sea confiable, ha gatillado que podamos generar nuevas herramientas y aprovechar tecnología que ya está disponible hace tiempo, pero como toda tecnología, si le metes basura, sacas una basura evolucionada, que puede ser hasta peor, ¿no? Y data más limpia y buenas herramientas nos generan eficiencia. Sí, yo ahí también hay un punto súper importante. Tener mucha información no gobernada es lo mismo o más peligroso que no tenerla, ¿no es cierto? Porque finalmente estamos tomando decisiones con esa información. Y como ustedes dicen, aquí en la filial de Perú tenemos mucha información, ¿no es cierto? Y eso es súper bueno. Ahora, lo que estamos nosotros apoyando es también aplicar gobierno a eso, calidad a los datos, porque hoy día la organización en general aplica calidad a los datos en su punto final, cuando hacen el análisis de los datos, ¿no es cierto?, en su reportería, y nosotros como área de datos tenemos que también asegurar que la calidad de los datos venga bien desde los sistemas, y eso también va a ayudar a tomar, y cada vez que tengamos más fuentes de información, más sistemas en lo operativo, el desafío también va a ser mayor, porque tenemos que asegurarnos que ese input que dices tú, Francisco, sea correcto. Y ahí volvemos al punto anterior. ¿Quién define las reglas de calidad?
El owner, claro. data owner. Entonces volvemos de nuevo al rol fundamental del data owner dentro de nuestra estrategia. Y tocaste también un punto clave que tiene que ver con la cultura también, o sea, cómo nosotros le damos las herramientas. Podemos tener la mejor tecnología, podemos tener el Ferrari, podemos tener lo último, pero en realidad si no lo sabemos ocupar, si no tenemos las Sí. capacidades técnicas de ocuparlo, yo creo que también nos juega en contra. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo en conjunto de cómo ustedes ven los gaps que tenemos en términos culturales o de conocimiento dentro del equipo, donde también nosotros podemos aportar y ayudarlos en ese tema de la academia y todo eso. Y más allá también de saber cómo usar el dato, que quiero rescatar un poquito lo que se decía, que también desde la configuración y conceptualización de los sistemas, ya vaya que vamos a tener un dato el bien, origen. bien estándar, confiable, con buena calidad. Que más allá de saber darle el uso al dato, el propósito, ¿verdad? Cuestionar. ¿Para qué yo necesito estarlo? Sí. ¿Realmente lo necesito? ¿Necesito estarlo generando? ¿Necesito estarlo almacenando? Claro. Ok, ahí uno lo cuestiona, que después de mucho aprendizaje, ¿verdad? Pruebas y errores, pues también uno va curando eso y le logra dar finalmente el propósito. O sea, nosotros queremos finalmente que el negocio esté dedicado a sacarle valor al dato, no a procesar el dato, no a ver si viene bien, viene correcto, Limpiarlo. a hacer limpieza. O sea, queremos que se enfoquen en tomar, bueno, descubrir información, descubrir insight en los datos. Ese es lo que queremos llegar. A mí me gusta mucho la relación que han hecho con la cultura y la data, porque al margen de una cultura de datos que al fin y al cabo podría acabar en de verdad siendo cada vez más una empresa data driven, ¿no? Justamente uno puede lograr una empatía y desanudar los conflictos los conflictos que hay entre diferentes eslabones de la cadena de valor cuando tienes buena data y disponible en el momento oportuno, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es data de algo que está en tiempo real, sino es data de una proyección. Claro. De ahí la importancia de lo que se ha construido en el área que lidera Alejandro, porque hoy, o sea, algo que viene cada vez funcionando mejor en la filial y que para nosotros es un lujo poder hacerlo, y que de hecho nos ha ayudado a integrar más las áreas, ¿no? que eventualmente sucede que en esta escala cada área tiende a especializarse mucho, porque es de una proporción importante. Digamos que cada área acaba siendo como una pequeña empresa. Entonces se vuelven muy buenos en lo que hacen, pero también a la vez se puede caer la tentación de desentenderte de lo que está haciendo tus clientes y tus proveedores internos. Entonces, así es. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego con mis ratios, con mis KPIs de mi área en particular y quiero ser lo más eficiente que pueda. Pero a cierto punto, en ciertas variables, esa eficiencia puede acabar siendo una eficiencia mayor en el siguiente eslabón o en el previo. Entonces, tener la capacidad de ver los números integrados del negocio, pero en el reparto específico de lo que yo controlo, tiene un poder altísimo, porque ya nos escapamos de, oye, ayúdame porque tengo la línea atorada, tengo un cuello de botella, oye, no, me faltó gente, ayúdame, a alguna conversación distinta que dice, oye, mi margen de contribución por kilo en este aspecto va a cambiar 20 centavos si es que tú lo cambias solamente en 10 el tuyo. Entonces, tú te comes 10 centavos más de los que esperaba y con eso acá ahorramos 20. Es el mismo negocio, estamos unidos en esto. Claro, pero finalmente, como dices tú, de repente trabajan en silo y te preocupas de tu parcela y de tu ya no hay más presupuesto. excusa para no ser empático. Y pasas de una empatía más espontánea a una racional y objetiva, que al final es lo que acaba permitiendo optimizar el negocio. Nos pasaba hace 2 años, por un ejemplo, cosecha tenía su ratio, kilos por jornal, costo por kilo, ¿no? Y el año pasado tuvieron la valentía, con respaldo de data, de decir, voy a gastar $300,000 más en mi cosecha de esta campaña solamente para incrementar mi
capacidad de hacer cosecha directa calibrada. Y eso generó un diferencial en las ventas por poder alocarse en mejores canales comerciales, con un diferencial que fue 5 veces ese sobrecosto. Si yo solamente midiese su indicador particular, diría, uy, se pasó en sus costos, qué mal. Claro. Pero no, al contrario, qué bien que tuvo la visión de hacer esa inversión adicional que generó más valor, rentabilidad para el negocio, para la compañía. Sí, y eso va en línea de democratizar la información, porque como tú dices, a veces trabajamos en silos, pero el de al lado tampoco ve la información de la otra área. Entonces, y para empezar a descubrir esto, tú necesitas empezar a mirar la información transversalmente. Entonces, es importante que los datos los democraticemos a todos. Obviamente existen tipos de datos que son confidenciales, otros que son de uso interno, pero los datos tienen que estar democratizados. O sea, toda la gente en Hortifruti, los empleados, tienen que saber la información que está disponible para hacer análisis, hacer pruebas, proponer ideas. Y yo creo que eso es lo que estamos empujando. Un poquito en línea de lo que tú decías, Francisco, nosotros nos hemos reestructurado a trabajar en células. Que son equipos de trabajo específicos y también por algo que tú mencionabas, necesitamos también profesionales del área técnica también que se alineen con el negocio y también generen una expertise, porque si somos muy genéricos como éramos hace un año atrás, es como que atendemos requerimientos de todas las áreas y lo miramos desde un punto de vista muy técnico, ¿no es cierto? Me están pidiendo A, yo entrego A. Pero cuando hacemos un equipo especializado en un pilar de la compañía, en genética, en finanzas, en producción, operaciones, estamos logrando que ese equipo de profesionales también aprenda del negocio y empiece a proponer ideas. Ahora, el desafío es que no se generen los silos, ¿no es cierto? Porque ese equipo está trabajando con un área de negocio, pero tiene que tener la visión siempre con el equipo de al lado, para poder generar esa... de todo, finalmente, de la cadena, claro, que eso es lo importante. Sí, está súper interesante eso, y eso nos da desafíos también y barreras culturales que tenemos que trabajar, porque finalmente uno está acostumbrado a un paradigma de trabajar de cierta manera, de trabajar en tu silo, de mirar tu parcela, de mirar tu espacio, y como dices tú, tenemos que abrir un poco esa mente, y es parte del desafío y de esta conversación de cómo motivamos a la gente a hacerlo de esa manera. Y ahí yo no sé si ustedes ven, por ejemplo, cuáles son las principales barreras que ustedes ven desde el punto de vista cultural que deberíamos enfrentar aquí en Perú. Yo particularmente, para darles una pauta, veo, por ejemplo, los temas de conocimiento. O sea, nosotros estamos con Daniel impulsando una academia de datos y estamos elaborando una malla que después podemos comentar más en detalle, pero es una malla donde vamos a tener distintos cursos y distintos workshops para enseñarle a la gente y darle skill necesarios para poder explotar la información. La parte de negocio la saben, ya la tenemos, ¿no es cierto? Son los expertos. Pero para poder explotarlo de una manera distinta tenemos que habilitar cierto skill también en ellos para que puedan hacerlo de buena manera. O sea, toda la parte técnica, las cargas las podemos hacer nosotros y las vamos a seguir haciendo nosotros, pero hay otras cosas que también son importantes. Sí, usted ahí no sé si a nivel cultural ven algunos desafíos, aparte de lo que dice Rubén, por ejemplo, en general en todas las empresas cuesta un poco comunicar esto, hacer que la gente lo adopte, porque a nivel tecnológico hay desafíos pero que no son tan importantes, o sea, implementar una plataforma, un proceso, a veces el desafío es después, que la gente lo adopte, lo use, ¿no es cierto? Sí. Se alinee. En esa parte de barrera cultural creo que obviamente como humano uno siempre tiene miedo a dar un paso, ¿verdad? Y soltar este Excel por pegarme a esta tabla, ¿no? Y que va a doler, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? No todo es tan perfecto, van a haber momentos de dificultad y demás, pero definitivamente eso es algo exponencial. Una vez que ya tú ves que me sirvió, ¿verdad? Pegarme a esta data, que todo funciona bien, que mejoré mis tiempos. El primer paso es el difícil. Sí, yo ya le puedo entregar el reporte a Francisco el lunes temprano, ¿verdad? Eso va siendo exponencial, ¿verdad? Y yo voy volcando también todos mis reportes hacia eso, y los demás también van viendo ese efecto. Es un efecto cascada, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, pensaría que es un poquito de miedo todavía, ¿verdad? Que tenemos que dar ese paso para ya irnos soltando. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ese miedo, por ejemplo, yo lo he visto a veces en personas que, oye, vamos a automatizar esto, vamos a poner algo de inteligencia artificial, y ellos piensan que van a perder su trabajo porque vamos a automatizar algo, que el miedo de que los robots nos van a dominar el mundo. No, aquí, ponte tú, no es que queremos sacar a las personas, sino que queremos sacarle el mayor provecho para que ellos puedan dar el mayor valor a la compañía y dejen de hacer temas operativos que no deberían hacerlos ellos, como su rol. Aquí la verdad que una de las cosas que percibo más entre nuestro equipo es
no tanto un miedo a la tecnología, yo creo que en general es una población joven, es un equipo bastante joven que viene ya prácticamente con el paquete tecnológico dentro de su, ¿no? De su portafolio personal. Inclusive las personas que tienen más años en la compañía, increíblemente también son muy dóciles a la tecnología, pero lo curioso sea que cuando quieren hacer algo nuevo, hay muchos, digamos, early adopters y supporters, y todo el mundo se suma. Pero cuando algo que tú ya tienes y te da seguridad, toca evolucionarlo y irlo dejando de lado, ahí cuesta mucho más, o sea, que se arriesguen a ese paso de evolución, ¿no? Y eso pasa mucho con la interacción corporativa, ¿no? Que naturalmente logras llegar a cierto estándar, ¿no? Pero que naturalmente no puedes quedarte solamente en el estándar local, sino lograr aprender de todas las cosas buenas que también ya existen y se hacen en otras filiales y también entregar lo bueno que se puede hacer aquí. Y como tú bien decías, si es que no tenemos la apertura de dejar que le metan la mano un poquito a lo que para ti funciona bien y a la vez disponibilizar de una manera más universal cada parámetro, cada dato, de manera que pueda ser comparado con lo que se hace en otros lugares, naturalmente acaba siendo un freno, ¿no? Hoy mismo lo que estamos viviendo desde marzo del año pasado, en el cual tenemos los reportes directos de todas las áreas de soporte al corporativo, ¿no? Es algo que inicialmente, o sea, nos saca de nuestra zona de confort, pero ya casi un año después se empiezan a sentir los frutos de tener mucho más conectados con el corporativo, a la gente, y sobre todo que estamos en una organización donde tiene gente competente y de verdad con propósito, gente bien intencionada, gente bien enfocada, que naturalmente cuando ya ve una realidad de cerca, entiende la coyuntura local, suele alinearse y llegar a un consenso que es más natural, que no es tan complejo, ¿no? Entonces creo que eso es más lo que acaba siendo el punto de resistencia, que no es algo nuevo necesariamente, sino a esa innovación más de lo que ya existe, llevarlo al siguiente nivel. Es más fácil la innovación que la evolución de lo que ya existe. Pero ahí el llamado igual es para todos, o sea, este tema de cultura es responsabilidad de cada uno. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos, comunicar, video, más de estas sesiones, pero al final cada uno de los que están ahí escuchándonos, ¿no es cierto?, tiene que tomar también su posta y decir, ok, yo me atrevo. Por último, pedir ayuda, pero arriesgarse, tomar esa decisión. Hay un punto ahí que nosotros estamos tratando de aportar a eso, que es la comunidad de datos. Creamos un par de meses una comunidad de datos y saben que nos sorprendió algo muy, muy importante, es que nos damos cuenta primero que hay áreas muy avanzadas en el uso de los datos y hay áreas que están mucho más atrás o están recién empezando, pero naturalmente no había una conexión, incluso no se conocían, no hablaban. Pero lo que estamos logrando ahora es eso, que las personas que más saben en datos en la compañía le ayuden a las personas que están recién comenzando. Y yo creo que la comunidad, ese espacio es para eso, para darle protagonista a ellos, ¿no es cierto?, a los que usan los datos y puedan compartir ese conocimiento. Yo creo que ahí hemos tenido muy buen resultado. Generar esa red. Y yo siento que por un tema de necesidad y volumen, que a lo mejor la gente no dimensiona la cantidad de kilos que se sacan o el campo que es imponente cuando tú miras estas 2.000 hectáreas. Entonces yo siento que tiene una ventaja competitiva del manejo de volumen de información necesario para la filial, de todo lo que tienen que procesar, de lo que hablabas tú, de la cantidad de buses, la logística que hay acá. Yo creo que aquí hay una ventaja de marcar una pauta también para otras filiales que son más pequeñas, que podrían adoptar perfectamente estos procesos. Entonces es muy bueno lo que tenemos que hacer con ustedes. Para nosotros, de hecho, una parte que todavía está con un nivel de penetración a la parte efectiva recién inicial y que puede explotar muchísimo es la misma gestión de los servicios, como el transporte o la alimentación, la distribución de agua, mantenimientos, etcétera, que al final todo recae en que, o sea, estamos hablando de que son servicios para que puedan trabajar dignamente más de 20.000 personas en el mismo lugar.
¿no? Más de 260 kilómetros de caminos, más de 800 sanitarios. Entonces, y que al final acaban dándonos la ventaja competitiva de ser el lugar donde los mejores colaboradores quieran estar. Porque estamos en una coyuntura que, a pesar de ser intensiva en mano de obra, hay empleo pleno, hay altísima demanda de mano de obra y naturalmente no es igual una persona con experiencia que una sin experiencia. Entonces, lograr que la gente se sienta a gusto, que se sienta que puede trabajar dignamente, que naturalmente tiene la capacidad de, con su esfuerzo, ganar una mejor remuneración y que naturalmente todo eso en el equilibrio de todos los servicios básicos que a veces la empresa también tiene que complementar ante ciertas, lamentablemente, vacíos de infraestructura pública, ¿no? Hace que el poder tener la capacidad de recoger la data del día a día, de cosas que se desviaron, de cosas que no hicieron mal, integrarlo, clasificarlo y poder tomar una acción rápida y tener flexibilidad, capacidad de reacción. Y eso va de tener la data disponible y no puedes ponerte recién a calcular en el momento que ocurren las cosas. Tienes que tener un modelo predictivo, que tengas varios escenarios ya preparados y en el momento que una desviación ocurre, tengas ya 3, 4 planes listos para desplegar. Y eso naturalmente no puedes tenerlo con un equipo de analistas haciendo hojas de Excel. O sea, eso naturalmente son explosiones de recursos, digamos, muy intensivos, a gran escala, que estas herramientas, data disponible, se potencian de una manera de altísimo impacto y que para nosotros, o sea, es el día a día de nuestro ciclo de mejora continua que va apuntando a ser mucho más competitivos en uno de los aspectos más estratégicos de nuestro negocio, que es que nos prefiera la gente más competitiva, más competente para trabajar con nosotros. Y es que realmente es una oportunidad muy grande para todas esas personas que trabajan con datos, de poder sentir que aportan a todo esto que comentaba que Francisco, ¿verdad? Muchas veces pensamos que de la computadora, pues, pero esa información, ese trabajo que ellos están haciendo, inciden en todo esto, ¿no? que Francisco nos comentaba. Yo el llamado que hago igual a todo es que aquí en la filial tenemos mucho talento a nivel de datos. Y el llamado es que también puedan compartir eso con el resto de las filiales. Yo sé que lo están haciendo, pero eso hay que exponenciarlo más todavía, empujarlo más, ¿no es cierto? Y yo los invito a la comunidad, porque en la comunidad tenemos espacio para que se puedan compartir casos, se puedan compartir formas de hacer las cosas de mejor manera. Entonces, la invitación es esa, que participen en nuestra comunidad de datos. Y otra cosa también importante de lo que tú nombraste, úsennos a nosotros como área de datos de palanca. Tú hablaste de modelos. Ya hay un área específica que es de Gonzalo Busto que genera los modelos, pero él, para generar modelos, necesita datos. Nosotros tenemos estas células, que Daniel puede explicar en detalle las células, pero hay una célula dedicada a Gonzalo para disponibilizar información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si esto que ustedes tienen del transporte, de la logística, de la alimentación, lo tenemos en algún sistema o hay alguien atrás con una planillita Excel y tenemos que empezar a hacer esa mejora, automatizar y ya vamos a tener datos disponibles para poder hacer modelos. Sí. Entonces, úsenos de palanca, nosotros podemos derivar ya sea a tecnología local, que Paul está por ahí en el público, a hacer alguna mejora, podemos revisar con Gonzalo si hay que elaborar algún modelo, podemos priorizar cosas que en general vemos que van a dar mucho valor para la compañía. En las escalas que estamos hablando dan mucho valor. Sí, hoy nosotros, de hecho, entendemos el valor de esos modelos predictivos que ya Gonzalo viene nutriendo hace tiempo. Nosotros, naturalmente, el área que es el corazón de planificación a nivel compañía es NOP, ¿no? Y como es NOP, nosotros recibimos, o sea, un proceso de iteración constante, ¿no? En el cual nuestra data de campo va al equipo comercial, ¿no? Se hacen, se corren proyecciones de lo que se espera comercialmente con esos volúmenes y vuelven, se explotan recursos
y regresa la data para llevarlo a formatos con eficiencia, o sea, y después cada vuelta le vas incorporando más recursos, ¿no? Y te va tratando de afinar. Y esto acá se hace prácticamente 2 veces al mes de toda la campaña y cada semana de las 6 semanas, ¿no? Y de esa forma, cuando yo les decía que cada área puede saber el impacto de sus decisiones por el margen de contribución específico de cada uno de las variables que gestionan, es porque el margen de contribución se alimenta también de esa predicción de precios que trabaja el equipo comercial, que naturalmente está correlacionada con los modelos que los han venido trabajando hace algunos años, y naturalmente también de la parte de data que Alejandro nos puede contar mucho más, que ha tenido una evolución que ha sido para nosotros un game changer, ¿no? Y naturalmente el entendimiento, o sea, la misma data te genera un ciclo virtuoso de entender tu propia operación, de entender tu propia célula de alcance, ¿no? Hay un caso que a mí me gustaría que Alejandro nos comparta, porque tiene muchos de los componentes que venimos conversando acá: adopción, lineamiento con los equipos, data disponible, datos de calidad, responsabilidad. Y Ale trae aquí un caso súper bueno que me gustaría que tú nos compartas un poco de qué se trata y cómo ha sido el viaje de esto, porque no ha sido tampoco tan fácil. No ha sido fácil, ya tiene su tiempo, ya tendrá que tal vez unos 3 años y medio más o menos desde que se empezó a pensar, y que ha sido con la ayuda y co-creación de muchas áreas, ¿verdad? Quiero mencionar, y qué pena si se me escapa alguna, ¿verdad? Pero Mejora Continua nos ayudó un montón, el equipo de desarrollo de TI, claramente Data Management, que es donde finalmente se disponibiliza toda la data que consumimos. ¿Qué consiste? ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto se llama Berryweek, en nuestra plataforma de SmartBerry. En este módulo de Berryweek lo que hacemos es cada semana todas las distintas operaciones, todos los orígenes, especies de todo, disponibilizan ese volumen de fruta que viene de campo para que pueda correr todo este proceso que SNOP ya Francisco nos comentó. Es un proceso que inició desarrollando el sistema y poniéndonos, y aquí fue el principal desafío de este proyecto en particular, que fue ponernos a todos de acuerdo. Ponernos de acuerdo a México, a Chile, Perú, Brasil también, inclusive con los mercados que abastecen LATAM, y los distintos países también de EMEA, India y demás. En fin, saber que esto significa kilos netos, que esto significa cada una de estas cosas, ¿verdad? Por semana, por parcela, por variedad. Fue un reto grande, y todavía no quiero decir que ya está al 100% resuelto, ¿verdad? Pero ya nos permite, pues, operar y hacer todos esos análisis, y todavía hay bastantes cuestiones por mejorar. ¿Y esas definiciones dónde quedaron, por ejemplo? Cuando tomaron un kilo neto y definimos en una reunión, ¿qué esto significa? ¿Dónde queda eso? ¿O dónde quedó? Bueno, tenemos que partir también de una data owner que hoy nos acompaña acá, que nos ayudó mucho a la definición en toda esa cadena de valor, podríamos decirle, ¿no? Y de ahí partimos. Y ojo, ¿verdad? Aquí también fue no solamente ponernos entre los distintos orígenes, sino también entre las distintas áreas, ¿verdad? Financiero, yo quiero esa información de esta manera. Sí, porque esta es una información clave para muchos procesos de la compañía. Súper transversal. Sí. Se dispara, ¿verdad?, esa información, y a partir de ahí todas las áreas van haciendo su explosión de recursos y sus análisis correspondientes. Nuevamente, financiero lo quiere de una manera, comercial de otra, ¿verdad? Y finalmente se llega a un consenso que nuevamente todavía se puede seguir depurando. Y bueno, ese ha sido el proyecto. Hoy día la información está disponibilizada en tablas en Data Lake, y nos permite consumirla de una manera con el detalle que se requiere para poder operar de la mejor manera. Claro, y ahí, por ejemplo, esas definiciones, que es un poco lo que yo quería apuntar, deberíamos reflejarlas en un diccionario de negocio, y ese diccionario de negocio va a vivir dentro del catálogo que tenemos nosotros. El catálogo de datos, y ahí te doy el pase, Daniel, para que puedas contar un poco, tiene muchos módulos, ¿ya? Y algunos módulos van a estar las tablas disponibilizadas, los dashboards, queremos poner los procesos,
Y hay otro módulo que tiene que ver también con el lenguaje, con este diccionario de negocios. Entonces todas esas definiciones deberíamos tomarlas y dejarlas para que queden públicas. Y si alguien en alguna parte del mundo tiene una duda, se puede plasmar ahí. Sí. Una cosa que es muy interesante rescatar como aprendizaje es que de todo lo que comentaba Alejandro, si damos un pasito más atrás, en el momento que Alejandro recibe el encargo de formar en Perú el área de producciones agrícolas, naturalmente todos teníamos la expectativa que por su formación venga inmediatamente a trasladar tecnologías para digamos, integrar el vuelo del dron con la imagen satelital y naturalmente los conteos de campo y tengamos proyecciones maravillosas de un día para otro, ¿no? Y bueno, lo que Alejandro hizo en su momento con la verdad que una visión bastante lúcida fue, ratito, todo esto nos sirve si la data no es suficientemente pura, buena y confiable. Entonces todo parte al final de personas, ¿no? Y vuelve a personas. Entonces sus primeras semanas fueron vamos a terreno a entender por qué la data no está siendo confiable, ¿no? Sí. Y vamos a acompañar a la gente y se puso a reducir rotación, especializar al equipo de proyecciones, reformular la forma en que se contea, porque, ojo que antes de formar el área de producciones agrícolas, no es que no sabíamos procesar la data y no sabíamos que una flor cerrada en 9 semanas era una fruta madura. Eso lo sabíamos. Y creíamos que faltaba automatizarlo para hacerlo más rápido, pero en verdad tocó primero ocuparse de que los inputs sean, confiables, ¿no? De que el equipo sepa cómo hacer el trabajo, saber dónde hay que contar, qué hay que contar, cómo interpretarlo, recogerlo, el aprendido y la data que hay almacenada, hacer correlaciones, proyectar a partir de ellas y comparar eso con lo que vas contando en el día a día y sobre eso tener una mirada mucho más pura adelante y ahí sí pues con esa data pura ya las herramientas se llevan el crédito y se convierten en un lujo, pero partió de eso y de ahí para adelante naturalmente se puede confiar en construir estas maneras de que primero en la filial y luego también integrarse a lo que va recogiendo de cada filial. Cierto, se me ha escapado esa parte, todo el trabajo previo a eso. Realmente el dato nace en la persona, ¿verdad? En este caso. Y ese sí fue ese diferenciador que nos ayudó un montón a tener mejor visibilidad, ¿verdad? De lo que tenemos en campo. Sí, ahí lo importante es, como dices tú, y ahí va la parte cultural, porque finalmente son las personas que interactúan con el dato, generan el dato, y después cómo aseguramos también que eso se mantenga, porque a lo mejor cuando hicieron este levantamiento y a lo mejor alguna redefinición, después la gente sigue también cambiando, sigue creciendo, sigue apareciendo nuevas personas en el proceso. ¿Cómo nos aseguramos que esto se mantenga en el tiempo, ¿no es cierto? Por eso que ahí Rubén hacía hincapié en el tema de cómo estas definiciones quedan en algún lugar, visibles, activas. Ayer nos pasó algo súper interesante que estábamos con el equipo de la comunidad conversando y hay muchas definiciones, o sea, existen definiciones en la compañía, buenas definiciones, pero que a veces descansan en las personas o en documentos, muy buenos documentos guardados, ¿no es cierto? Y es muy difícil tener control sobre eso, sobre que cuando creamos un packing nuevo ya hay un estándar, pero ¿cómo nos aseguramos que eso se está creando de acuerdo al estándar, ¿no es cierto? Y que no se haga otra definición. Yo creo que ahí es donde viene el aporte nuestro, de entregar las herramientas, de ayudar con la comunicación, hacer visibles estas definiciones de glosario, de negocio, conceptos de negocio. Entonces también, como dice el mensaje Rubén, salió una muy buena idea ayer, ¿no es cierto?, donde vamos a apalancar todo eso también con el catálogo de datos, porque miren lo interesante, definiciones de proceso, sistema y dato tienen todo relación. Entonces, si yo digo, ok, tengo un proceso definido, recepción de fruta, ¿y cuáles son las fuentes de datos de recepción de fruta? Están relacionadas, todo tiene una relación. El proceso está definido, este es el responsable, pero además las fuentes de datos que te contestan a ese proceso también son estos. Y le podemos medir la calidad también. Y todo tiene una relación, es como un producto de datos, ya no es tan aislado, no es como las fuentes de recepción, el proceso está por otro lado, sino que está todo unificado. Y yo creo que es un gran paso si... Es un tremendo desafío el despersonalizar esa data que a veces está muy
amarrada a la persona Sí. que desarrolló, a su creatividad, A su a conocimiento, entendimiento. claro. O sea, y la idea es que sea más parte del sistema propio de la empresa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo quería contarles un caso que hoy me genera mucha ilusión, que entiendo que vamos a poder destrabarlo en la medida que vayamos teniendo esta integración de data, ¿no? Que es algo que fue un deseo o una necesidad que tuvimos hace ya más de un año y que seguramente se tiene desde antes, pero que quisimos materializar al fin y al cabo, que es tener como el blockchain de toda la data de cada kilo de fruta, ¿no? Integrado. Hoy en día se puede, o sea, Sí. simplemente es que estamos con la data está tan dispersa en diferentes lenguajes, como ustedes dicen, que al fin y al cabo es difícil y reconstruir e integrar Generar eso, esos puntos de conexión entre cada... acaba siendo manual igual, Sí. ¿no? Entonces, esto de acá partió con Karina Cuadros y con Javier Atala, que en ese momento le llamamos a este protoproyecto, o lo que queríamos que sea un proyecto Blue Valhalla, ¿no? Y lo que buscábamos era, tratando de copiarnos de la onda de nombres escandinavos que ya tenían un par de años, y era que yo pueda en un solo portal, en un solo dashboard, poder acceder a toda la información de una unidad mínima de trazabilidad. ¿No? Digo, Claro. este lote, ok, ¿cómo Todo el está, camino completo. cómo está el control de Claro. calidad a la recepción de la fruta, de la materia prima en el CAE? ¿Cómo fue evaluada el producto terminado al final de la línea? Claro. ¿Sí? Es más, ese lote, cómo fue evaluado el día anterior de la cosecha. Sí. Luego, ¿cómo fue la inspección al arribo de la fruta a destino? ¿Cómo fue la evaluación de calidad de las contramuestras que se quedaron acá? Y finalmente, si hubo o no, y cuál fue el feedback del cliente. Claro. Y si a eso además tú lo integras en un mismo lugar con insights comerciales, ¿no? con información de mercado, o sea, el potencial que te puede dar para tomar decisiones, tanto acá para lo nuevo que vas a sacar, para cómo tratar un determinado lote en el campo, para cómo manejar un determinado proceso en línea, en la cosecha, así como para alguien que está gestionando un cooler en alguna parte del mundo por despachar pallets para algún supermercado, entender bien cómo que acabe siendo un manejo especializado tipo empresa boutique, pero sin que sea microgestión, sino simplemente capacidad de entender tu negocio al detalle. No, imagínate que ese caso que tú mencionas es un volumen de información importante, ¿no es cierto? Tener toda la cadena trazada a nivel de datos, pero imagínate tú que de ahí tú sacas muchos insights visuales que gente analiza, revisa, puede contestar muchas preguntas, pero imagínate tú eso se lo pasas a una máquina, a un modelo matemático que puede analizar millones de datos, ¿no es cierto? Y te puede encontrar patrones que nosotros no nos estamos dando cuenta, comportamientos, ¿no es cierto? Causas o acciones que se tomaron o situaciones que pasaron en los datos y se da cuenta que esto se repite. Cada vez que hay una acción aquí, está teniendo un impacto en la fruta, por ejemplo, en la calidad en destino. Eso... cuando hay mucha información nos va a dar a ese paso hay que llegar. Que ahí volvemos con los escandinavos, ¿no? Que eso comenzó Loki, ¿no? Tratando de hacer una correlación entre cómo puedo predecir la calidad de la llegada, ¿no? Thor, perdón. Sí, Thor. ¿no? Y después Loki ya se murió por 2 veces, creo. La película, ¿no? Que Loki trataba de hacer el doble clic a entender un poquito más el porqué y más detalles de los atributos de calidad. Naturalmente, como tú bien dices, los modelos que nos pueden ayudar a predecir, en la medida que tengan esa data integrada, van a poder funcionar mejor también. Pero, para que veas, nosotros teníamos para poder tener esta data simplemente visible, para poder tomar decisiones, data que está, ¿no? O sea, nuestra mayor limitación fue que la herramienta, digamos, el software y el hardware con el que disponíamos, ¿no? Tenía que agarrar la data de tantos lugares diversos y hacer microprocesos de adaptación que se hacía tan pesado que era impracticable. ¿No? Sí, a mí, sabes que está muy interesante la conversación, pero ya para ir un poco cerrando, me gustaría, Dani, que comentara nosotros qué estamos haciendo para ayudar a nuestros amigos acá, tanto de Perú como de otras cosas, tanto en
disponibilizar a las personas en términos de células de trabajo mucho más dedicadas a los negocios y también en herramientas como el catálogo que nos va a dar esta mirada 360. Sí, bueno, como les comentaba, nosotros estamos trabajando y tenemos equipos de células de trabajo, ¿no es cierto?, a algunas áreas de la compañía, como es genética, ¿no es cierto? Tenemos una célula que trabaja con operaciones producción, tenemos otra célula que trabaja con recursos humanos también, sus requerimientos, y de finanzas. ¿Vale? Hace poquito abrimos un equipo de trabajo, una célula que está trabajando con Data Analytics, con el equipo de Gonzalo, pero algo que nos dimos cuenta era que estábamos trabajando con eso a nivel corporativo. Cada uno de esos equipos estaba recibiendo muchos requerimientos de las distintas filiales, ¿no es cierto?, a nivel corporativo. Pero nos estábamos dando cuenta que habían prioridades, ¿no es cierto?, en ciertas filiales que demoraban más en atenderse. Y por eso nació las células filiales, que no tiene un nombre porque en realidad hoy día estamos comenzando con Trujillo, y por eso estamos acá también. Ya nos hemos contado con ustedes y con otras personas para entender cuál es la necesidad que tienen, y la idea es hacer un trabajo con foco en lo que tiene prioridad la filial a nivel de datos, ¿no es cierto? Es un acelerador. Es un acelerador. Y nosotros esperamos responder a las necesidades que ustedes ya nos han planteado de datos, y después de eso nos vamos a ir a Europa, vamos a ir a España, ¿no es cierto?, a hacer el mismo ejercicio, y esperamos hacer eso también en todas las filiales que sea necesario. Claro, estamos partiendo por las más grandes, que son las que generan más ingresos, pero también tenemos que llegar a las más pequeñas, no las podemos dejar de lado, porque siempre las vamos dejando de lado, y tenemos también que involucrarlos a ellos en este proceso. Correcto, entonces eso es lo que estamos haciendo acá, y ahí le agradecemos a ustedes porque yo creo que estamos generando un trabajo de colaboración muy muy bueno, y esperemos que en la próxima sesión, no la próxima temporada, en el próximo capítulo, también podamos contar resultados de lo que se está haciendo acá. Sí, o sea, y estamos haciendo cosas y estamos lanzando cosas nuevas. Sí. O sea, tenemos el catálogo hoy día acá, que ya lo hemos lanzado hace tiempo, pero hay un feature especial que nos va a ayudar a hacerlo de mejor manera, que es con lenguaje natural. Sí, el catálogo, es cierto, lo lanzamos un tiempo, pero el catálogo es responsabilidad de todos, ¿no es cierto? Nosotros pusimos la herramienta, la tecnología, hemos capacitado, pero al final somos todos responsables que la información que esté ahí sea correcta, que esté certificada, que los data owners nos ayuden a certificar esa información. Ahora, tenemos distintos perfiles en la compañía que necesitan saber de información, ¿no es cierto? A lo mejor un nivel ejecutivo quiere saber de datos, pero no le va a hacer las mismas preguntas o no va a entrar a un diccionario para saber cuál es la tabla o la fuente de datos, ¿no es cierto? O el dashboard. Y tenemos personas que son analistas de datos que necesitan descubrir información, saber qué hay disponible, cruzar información. Pero nosotros queremos que el catálogo pueda responder a los distintos perfiles. Entonces vamos a estar lanzando muy pronto, en los próximos días, un agente en el catálogo de datos. Entonces vamos a tener dos caminos. Uno va a poder ingresar al catálogo de datos, buscar como ya le hemos mostrado, ¿no es cierto? Pero también va a haber un agente en Teams, donde tú le vas a hacer preguntas. El lenguaje natural. El lenguaje natural. Hay información de margen, hay información de kilos cosechados en la filial tanto. O cuáles son los dashboards. O cuáles son los dashboards, o cuál es la fuente de datos que tiene esta información. Y él te va a decir, mira, esta fuente es... Y no con nombres técnicos, sino claro, y no con nombres técnicos, sino con nombres de negocio, descripciones. Así que yo creo que eso también es súper importante para lo que estamos empujando. Súper bueno el tema también de las comunidades, que ya lo mencionaste, lo explicaste, y el tema de las comunicaciones, que tenemos que buscar maneras distintas de hacerlo. Sí, bueno, las comunicaciones, yo creo que es un desafío de todas las empresas, ¿no es cierto? Cuesta comunicar, y los canales tradicionales, que es el correo, sabemos que a veces no funciona, no es tan efectivo. Y ahí hay que buscar otros caminos, así que los vamos a estar molestando a todos los que nos están mirando ahí a partir de mañana. Y ya lo vieron las semanas anteriores, que en el homepage, ¿no es cierto?, abrían Chrome o abrían el navegador que quisieran, y ya van a estar viendo las noticias de datos. El news de datos lo vamos a estar transmitiendo también aparte vía el homepage de Hortifruti. Sí, oye, y para ir cerrando un poco y aprovechando que tenemos público hoy día, me gustaría abrir el micrófono a público a una o dos preguntas por temas de tiempo, y que ustedes nos aprovechen este panel y hagan alguna pregunta que tengan relacionada con temas de edad. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Yo, como representante del equipo de compras corporativos, sí he identificado una necesidad importante en seguir trabajando en la calidad de los datos, en la integridad de los datos. Entonces me gustaría saber qué estrategia desde su lado están asumiendo para poder mitigar estos temas, y que la manualidad de la limpieza de los datos vaya
disminuyendo en el tiempo, ¿no? Esa es un poco la preocupación y la visión en el futuro. Sí. Sí, gracias ahí Robert por la pregunta. Efectivamente, con el área de compra hemos venido trabajando hace ya bastante tiempo. Uno de los grandes desafíos es la calidad de datos. Hay mucha información de compra, pero la información en un inicio no estaba homologada, viene con distintos criterios, ¿no es cierto?, dependiendo la filial. Y el catálogo viene con una funcionalidad de calidad. O sea, vamos a poder medir la calidad. ¿Pero por qué queremos medir la calidad? No para decir si estamos bien o estamos mal, porque no tiene mucho sentido, sino que es para tomar acciones. Hoy en día, sin una herramienta de calidad, no podemos saber en qué nivel de calidad estamos. Por lo tanto, no podemos saber qué ir a pedir, qué mejorar. Pero ahí lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es empezar a crear reglas de calidad para identificar cuáles son esos criterios importantes de negocio y después tomar las remediaciones en los sistemas origen. Claro, pero hay dos miradas, la mirada técnica de las reglas de calidad y la Sí. mirada que tiene que definir el data owner para definir la regla de Ujú. negocio específica. Entonces ahí también volvemos otra vez al data owner, que es muy importante dentro de este ciclo de gobierno de datos. Gracias ahí por la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta como para ir cerrando. Sí, ¿cómo están? Les habla Paulo Giva. Mi pregunta es cómo garantizar que la estrategia de datos esté siempre alineada y presente en el despliegue de proyectos que hacemos a nivel de tecnología, a nivel corporativo dentro de la compañía. ¿Disparas tú, dispara yo? Sí, la verdad que es una buena pregunta y es bien desafiante porque la compañía viene con muchos desafíos tecnológicos. Hay foros donde se toman las decisiones de qué proyectos tecnológicos se van a implementar a nivel regional, filial o corporativo. Y el desafío ahí es que nosotros estamos en contacto con todos los equipos tecnológicos, participamos también con el COE, porque a diferencia de como trabajábamos antes, se implementaban mejoras, se implementaban tecnología y después de que se implementaban venían las necesidades de datos, bien tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí nos encontramos con otro tipo de problemas, a veces incompatibilidad técnica, costos adicionales, y lo que estamos haciendo hoy día diferente es participar en los proyectos desde el inicio. Desde el inicio de un proyecto, desde que se comienza, antes de su planificación, nosotros estamos como área de datos ahí participando para ver compatibilidad técnica, KPI definido, qué información van a necesitar, y esa es la forma que hoy ya estamos abordando Claro. los datos a nivel de proyecto. Ahí hay un punto yo creo que hay que recalcar, que hoy día cuando van a pedir proyectos, lo que pasaba también era que no estaba definido el KPI o las necesidades de datos. Tú sabías lo que querías como concepto. O pero como proceso. O como proceso, pero no sabías Mm. qué querías medir. Entonces hoy día estamos tratando de empujar en un capítulo dentro de los proyectos que definamos de antemano qué es lo que queremos medir para nosotros garantizar que esa información va a estar disponible. Entonces el proyecto toma este end-to-end. También estamos haciendo un trabajo con tecnología de mezclar lo que son proyectos del COE con los que son propios de los directores locales, tanto en América como en EMEA, porque también van por un carril separado, tienen una agenda única como tecnología. Hay cosas que también nosotros internamente tenemos que mejorar como tecnología y nosotros como datos dentro de esa área. Sí, hay un pilar importante que tenemos un equipo de desarrollo interno que lo lidera Mati Gripe, y nosotros con ese equipo hemos generado ya una definición y conexión técnica. Entonces cualquier cosa que se haga con el equipo de ellos es muy rápido de integrar con nosotros, y ahí es donde está, ¿no es cierto?, Berryweek, que en todo lo que es SmartBerry. Entonces también yo creo que es un punto importante, porque cualquier requerimiento que atienda ese equipo a nivel de crear un proceso nuevo, soportar un proceso de la compañía a través de una herramienta, también tenemos rápida integración con ellos. Sí, que alcanzamos a hacer una pregunta más, me dicen por interno. Hola, ¿qué tal? Por acá César Rojas de Recursos Humanos. Uno de los temas que justo comentaban es acerca de tomar decisiones, ¿no? Y muchas veces en gestión humana, los datos que se generan o que se necesitan para tomar decisiones tienen que ser, digamos, pronto, ¿no? Lo que me pregunta, ¿cómo podemos tener datos en tiempo real para que cuando haya un acontecimiento o poder anticiparnos ese acontecimiento, ¿no? Y no esperar quizás a que la data se actualice no sé, a la medianoche, que a veces se corren los ¿cómo podemos llegar a tener esos datos en tiempo real para tomar las decisiones pronto? Ya, mira, buena pregunta, gracias César. Siempre si el caso de negocio justifica tomar decisiones en tiempo real, técnicamente no hay problema. Ahora, manejar la información en tiempo real tiene costos.
pero si el caso de negocio se justifica y da positivo, se puede hacer. Pero tenemos que ser conscientes en tener información en tiempo real o diferida de acuerdo a la necesidad que se tiene. En el caso de recursos humanos tenemos un equipo, una célula que viene trabajando hace bastante tiempo ya, hace como un año, en disponibilizar, pero el desafío también ahí está en cómo homologan, porque recursos humanos es un mundo bien complejo, porque hay un tema legal, entonces toda la información de distintos países tiene distintas formas, tiene distintas estructuras y tiene distintos sistemas. Y lo que hoy día se está trabajando con recursos humanos es disponibilizar toda la información que necesitan a nivel corporativo, toda la información. Y si bien no está en tiempo real todavía, pero si que tuviéramos algún caso de negocio, César, donde se necesita información en tiempo real, esa información se podría trabajar. Yo quiero dar una matiz ahí un poco, Daniel, porque quiero separar lo que es dato operacional de lo que es dato analítico o de gestión. Cuando estamos hablando de datos operacionales del campo, esa reportería en línea debería salir del sistema operacional, no debería salir del data lake, ¿ya? Ahora, si estamos hablando de un dato en línea que necesita cruzar distintos sistemas, ahí podemos implementar algo nosotros dentro del data lake que lea por streaming con colas y procese y te entregue. Pero cuando hablamos de un reporte operacional que sale de un sistema, es el sistema operacional el que debe dar la respuesta. Entonces ahí tenemos que ver el caso de uso específico, ¿ya? Pero gracias por la pregunta. Gracias. Y bueno, ya nos consumimos el tiempo. Yo creo que fue muy interesante la conversación. Estuvimos hablando un poquito más de una hora. Bastante bueno, bastante dinámico. Yo creo que cumplimos el objetivo y más que nada agradecer. Sí. Agradecer a ustedes también que están acá, que nos vinieron a acompañar, que nos han acogido bien. Hemos tenido la visita al campo, hemos tenido la visita a la oficina, nos juntamos con el equipo de tecnología, con ustedes. Salieron un montón de ideas que podemos ir avanzando. Sí, y también agradecer ahí a equipos que no son visibles aquí en este momento. O sea, está el equipo de comunicaciones, de recursos humanos local y también el corporativo. Así que le agradecemos porque sin ellos esto hubiese sido imposible. Sí, agradecer también al equipo técnico de la producción que nos está ayudando a armar este podcast acá, que nos ambientó este bonito escenario, ya cambió el look de cómo estaba antes, después, y a los chicos que nos están acompañando y chicas que nos están acompañando desde el público también, que estamos haciendo una dinámica distinta, así sí. Que agradecido con ustedes. Y se nos viene un siguiente capítulo, sí. Dani. Vamos a hacer otra visita en otra filial. Así es. Y vamos a grabar el segundo capítulo de esta temporada. Así que les agradecemos nuevamente por estar acá. Y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.